Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Febrero 28. Comprometido y constante. Yo seguí plenamente al Señor mi Dios, y aquel día Moisés juró y dijo: ciertamente la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor mi Dios. Josué 14, 8 al 9. Vamos a orar entonces a nuestro buen Señor. Padre, Dios bondadoso, Dios misericordioso, buenos días y muchas gracias te damos en esta hora, Señor, de este día, Señor, maravilloso, porque como siempre hemos de mencionarlo, aunque los días alrededor estén un poco difíciles tal vez para algunos, en temas de economía, en temas de familia, en temas de salud, Señor. Siempre que tus nuevas misericordias nos estén acompañando, todo esto será maravilloso, serán días de bendición sin duda alguna, porque ¿qué sería de nuestra vida si tú no estuvieras, Señor? ¿Qué sería de nuestra vida si tu compañía, si tu amor, si tu gracia, si tu misericordia no estuviesen ahí de nuestro lado? Gracias, Señor, por ello. Gracias por acompañarnos siempre, aunque esa compañía no siempre signifique que todo está arreglado, que la prosperidad material llegó, que la adversidad se terminó, Señor, aunque eso no signifique, bendito Dios, tú estás ahí, Señor, y es lo que trae consuelo para nuestra vida, de que aún en medio de los valles de sombra de muerte, tú estás ahí con nosotros, Señor, que aún en medio de la adversidad, tú nos estás acompañando y tú eres el que nos lleva sostenido en nuestras manos, Señor, en este transcurrir, en este peregrinaje que en ocasiones se torna un poco difícil, pero que eres tú el que lo hace pasable, eres tú y solamente tú con tu gracia, con tu espíritu, con tu presencia, el que hace que este peregrinaje a veces tan difícil, pues sea caminable, Señor, es decir, sea transitable, porque estás ahí con nosotros. Por eso, gracias. Muchas gracias, bendito Dios. Por eso presentamos, Señor, de antemano, bendito Dios, a nuestra hermana Gladys, que ha tenido que ser hospitalizada, no por asuntos de gravedad, y rogamos que así pues vaya siendo, Señor, sino por asuntos de prevención, de cuidado con respecto a sus bronquios, sus pulmones, Señor. Y te pedimos que los exámenes que le hayan hecho, le vayan a hacer, pues todos salgan bien, todos salgan estables, Señor, y pueda nuestra hermana pues salir de esa situación, Señor, en la que pues, lamentablemente por causa del contexto físico que la rodea, pues a veces entra, Señor. Ayuda así también con consuelo, no solamente a mi hermana Gladys, sino también a nuestro querido hermano pastor Yesid, Señor. Y a mis hermanos que a su alrededor, pues obviamente piensan constantemente en nuestra hermana y tal vez tienden a preocuparse juntamente con ella y con el pastor Yesid, que también les ayude, Señor, les ayude con esas palabras de ánimo y esas palabras con esas oraciones delante de tu presencia, Señor. Y no solamente a mi hermana, a muchos tal vez estarán pasando por momentos difíciles, por circunstancias adversas, situaciones bastante incómodas, y aún así están aquí conectados, Señor. O tal vez sea la razón por la cual hoy no estén conectados. Te pedimos que les ayudes, que les fortalezcas, que les alientes, Señor, que les deje ver la luz en medio, tu luz en medio de esas oscuridades, de esas neblinas que se forman por las adversidades, Señor, que puedan tener esa confianza en que tú estás ahí acompañándolos y que más bien, como dice tu palabra, echen sobre ti su ansiedad, su carga, sus preocupaciones, sus afanes, recordando siempre que tú tienes cuidado de ellos, que podamos recordar cada día, tú tienes cuidado de nosotros. Por eso que más bien en vez de preocuparnos, afanarnos, ansiarnos, Señor, nos humillemos bajo tu
poderosa y soberana voluntad, como dice el apóstol Pedro, bajo tu poderosa mano, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Es la realidad y es la verdad absoluta que debe primar por encima de cualquier adversidad, Señor, que nos esté rodeando. Tú tienes cuidado de nosotros, tú estás al control de todas las cosas, bendito Dios. Por eso en tus manos estamos, Señor, a ti nos encomendamos y también aprovechamos este momento para colocarnos a cuentas contigo, Señor. Si hemos ya hoy, Señor, a esta hora pecado, si hemos pecado de pensamiento, de palabras, Señor, de cosas en nuestro corazón que estamos albergando, que ignoramos, Señor, que se han pecado, que no las queremos llevar delante de tu presencia, Señor, por vergüenza o a veces por descuido, tal vez, Señor, pecados del día anterior, que por lo mismo los vemos a veces como insignificantes, o en nuestros corre-corres no fuimos ante tu presencia a pedir perdón y lo pasamos por alto y hasta lo olvidamos, Señor. Oh Dios, perdónanos, Señor, esa frialdad, perdónanos, Señor, esa desidia, esa dejadez y esa falta de devoción y de celo, Señor, al no ver con preocupación nuestros pecados, de tal manera que anhelemos entrar ante tu presencia a pedir perdón por ellos, Señor, al tal punto que los ignoremos y ni siquiera vayamos delante de tu presencia a pedir perdón, Señor, o que no veamos la necesidad de hacerlo. Perdónanos nuestro poco celo, perdónanos, Señor, y ayúdanos a encender nuestra vida espiritual, a encender esa llama, ese celo, para que cada día procuremos, Señor, el caminar en santidad delante de tu presencia, y que cada día, Señor, ante nuestros vergonzosos, y que así lo veamos, y lamentables pecados, Señor, busquemos con ansias, Señor, el ir ante tu presencia a colocarnos a cuenta, Señor, que no estemos tranquilos y incómodos ante el hecho de saber que te hemos ofendido y que nosotros en consecuencia de eso pues nos hemos manchado de todos esos pecados, Señor. Ayúdanos, Dios de la gloria, a despertarnos espiritualmente, Señor, y que cada día procuremos esa santificación espiritual en nuestras vidas, bendito Redentor. Muchas gracias te damos por este buen momento que podemos tener delante de ti y por este devocional el cual colocamos en tus manos para que nos guíes, nos instruyas, Señor, nos ilumines, Señor, nos confrontes y nos ayudes, Señor, realmente a mover nuestra vida para bien, para edificación, para crecimiento espiritual. Muchas gracias te damos por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a hacer lectura del devocional. Ahí nuestra hermana María Alejandra ya levantó la manito para la lectura, así que adelante, mi hermana María Alejandra. Amén. Febrero 28. Leemos en la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Comprometido y constante. Yo seguí plenamente al Señor mi Dios, y aquel día Moisés juró y dijo: ciertamente, la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor mi Dios. Josué 14, 8, 9. Muchas personas comienzan la vida con ímpetu, solo para después perder aquello que los hizo exitosos. Quizá fueron reconocidos de jóvenes. A la edad de 40, su vida era una de prominencia, de influencia y de estatus. En la iglesia podemos ver a estos individuos. De hecho, podemos vernos a nosotros mismos como supremamente útiles para Dios. Sin embargo, con demasiada frecuencia nos vemos tentados a ser los reyes del ayer. Repetidamente miramos a nuestros buenos años y nos quejamos de cómo han cambiado las cosas. Aunque esto es verdad de muchos, no fue para nada la verdad de Caleb, quien huyó de la apatía y perseveró en fe. Él pasó sus años mozos en un ambiente menos que deseable. Desde la edad de 40 estuvo atrapado, vagando por el desierto durante 4 décadas, porque el pueblo a su alrededor había fracasado en su fe en Dios. Sin embargo, durante este periodo de frustración y de peregrinaje, Caleb se mantuvo libre de amargura y de insatisfacción. De hecho,
Las cosas eventualmente se pusieron tan mal que el pueblo comenzó a buscar un líder que los devolviera a los buenos tiempos del pasado. Números 14:4. No obstante, nadie necesita de verdad un líder para regresar. Simplemente regresas y ya. Necesitamos líderes para empujarnos hacia adelante. Hay un futuro, hay generaciones por venir, hay propósitos que aún no se han revelado en el plan de Dios para nuestro mundo. Caleb revela este espíritu. El aparente compromiso de su vida temprana fue corroborado por su constancia durante la época media de su vida. Estuvo comprometido y fue consistente, no solo a los 40, sino también a los 50, a los 60 y a los 70. A lo largo de las décadas, él había seguido plenamente al Señor. Para muchos, el matrimonio, fundar un hogar, las preocupaciones del trabajo, los problemas de salud y otros a menudo son acompañados por una pérdida de ardor y de efectividad espirituales. Hay muchos que tienen grandes recursos, energía y sabiduría por ofrecer, pero que en cambio deciden relajarse y dejar la obra del ministerio a la siguiente generación, tal como los israelitas en el desierto. Se conforman con desinterés, críticas y cinismo y dejan de ver la desintegración de su propia vida espiritual. ¿Qué hay de tu compromiso, tus conversaciones y tu agudeza espiritual? ¿Son iguales que antes? Hay una gran necesidad en la iglesia actual, como lo hubo en la generación de los israelitas en el desierto, de hombres y mujeres de fe cuyas vidas estén marcadas por un compromiso constante, en tiempos buenos y malos, cuando es fácil y cuando no, a medida que caminan con los años hacia la herencia que el Señor ha prometido a sus fieles seguidores. ¿Cómo se verá eso reflejado en ti hoy y dentro de 10 años? Jueces 1:1-20. Ok, mi hermana, muchas gracias por compartirnos la lectura. Bueno, ahí tenemos, mis amados hermanos, eh, esta meditación que tiene que ver con precisamente algo demasiado necesario para, para tener en cuenta en la vida, ¿no? En la vida y en todo lo que tiene que ver especialmente con con nuestras responsabilidades genuinas, ¿no? Cuando digo responsabilidades genuinas es aquello en lo cual obviamente el Señor nos ha encargado a nosotros para que podamos llevarlo a cabo en nuestro peregrinaje en cuanto a las áreas que Él nos ha entregado a administrar. Y una de esas, mis amados hermanos, pues es la vida cristiana. Y estas dos palabras, cuando se habla de comprometido y constante, es precisamente lo que uno llama la disciplina, ¿no? Cuando hemos hablado aquí en ocasiones de lo que es la disciplina, y la disciplina es eso, la disciplina es abnegación, ¿sí? Porque implica que voy a hacer algo que tal vez a lo cual no estoy habituado, pero esa disciplina que implica abnegación eh, eh, implica, por lo tanto, o va conectada con el compromiso. Si yo no estoy comprometido con X o Y cosa, pues no voy a negarme. Pero si me comprometo con esto o aquello, pues voy a abnegarme. Pero esa abnegación que está conectada con el compromiso, pues también entonces va a implicar una constancia. Y es lo que a veces en lo que fallamos muchos los seres humanos, ¿no? En nuestro, ¿cómo se llama? En nuestro descuido, en nuestra negligencia, a veces de las cosas terminamos perdiendo eso que arrancamos. Eso se ve mucho en los que en el tema del bajar de peso, las mujeres, o en el tema del hacer ejercicio, o en el tema de la vida devocional, ¿verdad? Como que decimos, voy a hacerle, voy a meterle la ficha, y entonces queremos comprometernos, pero resulta que esos compromisos implican abnegación. Entonces, va a ser no solamente, no
Esto no sobrevive con un día de abnegación, con 2 días, sino con una vida de constante abnegación. Y por eso entonces vemos que hay muchas cosas que se inician y luego se pierden, porque el compromiso no es tan fuerte como para mantener esa constancia. La vida cristiana es de eso, la vida cristiana es de compromiso y constancia, o por lo menos lo que pudiésemos decir, el discipulado de la vida cristiana, el discipulado de Cristo es eso, es compromiso y constancia. Hace poco precisamente hablábamos en el devocional precisamente del domingo, que es Corre con Fuerza, hablábamos un poco al respecto de que eso es precisamente, a eso nos llama el Señor, ¿no? Acerca de si alguno quiere ser mi discípulo y no se niega a sí mismo, no toma su cruz cada día y me sigue, no puede ser mi discípulo. Si alguno quiere ser mi discípulo y no me ama por encima de todos, no puede ser mi discípulo. Eso implica la vida cristiana, el discipulado, que es donde Cristo es nuestro maestro directo. Claro, nosotros tenemos maestros terrenales en el hecho de que podemos contar con el pastor o con el hermano dotado que nos están predicando la palabra y que podemos decir son nuestros maestros, o el hermano que es el profesor de la escuela de discipulado, pero el discipulado es más allá que sentarme, que yo estar sentado a escuchar y escuchar y escuchar. Cuando uno habla de discipulado y maestro es porque eso implica una relación no solamente de alguien que está escuchando enseñanzas, sino de alguien que está siguiendo una conducta, una forma de vida. ¿Ya? Y eso obviamente cuando uno se presenta o cuando la Biblia nos llama a nosotros que somos pastores y maestros, no solamente somos maestros porque enseñamos la palabra, sino porque mostramos una conducta a seguir. Bueno, en este caso, más allá de estar hablando de discípulos de nuestros pastores, hablemos de que somos discípulos de nuestro gran maestro y pastor de pastores, que es Cristo. Y la vida cristiana no es solamente de fin de semana. La vida cristiana, como bien lo sabemos, no es solamente del día domingo. La vida cristiana es de todos los días y de todo el tiempo. Y eso implica que la vida cristiana es un constante y diario compromiso. Y note lo que dije, la vida cristiana es un constante, es un diario, es un constante compromiso. Por eso creo que esas palabras de comprometido y constante son bastante fuertes, son bastante confrontantes para nuestra vida, porque nos lleva a examinarnos, a reevaluar nuestra vida. Yo en el tiempo presente, esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que se está observando en mi vida, compromiso y constancia. Y él habla acá, ¿no? De cómo muchos comienzan la vida con con ímpetu, ¿no? Solo para después perder aquello que los hizo exitosos. Fueron reconocidos en su juventud o en cierta edad en particular porque eran prominentes, eran influencers, la frase del día de hoy, de gran estatus, pero eso quedó en el pasado. Y lamentablemente en la iglesia podemos ver a estos individuos y no solamente el tema de ver individuos. Lo más duro es cuando dice aquí, entre paréntesis, de hecho, podemos vernos a nosotros mismos como supremamente útiles para Dios. Sin embargo, con demasiada frecuencia terminamos convirtiéndonos en eso, en los reyes del ayer, y repetidamente miramos nuestros buenos años y nos quejamos de cómo han cambiado las cosas. Nos acordamos de lo que éramos, de yo cómo fui, de lo que yo hacía, y entonces terminamos alardeando de cosas que ya no hacemos, pero que sí las hacíamos. No, es que yo en el evangelismo, no es que yo en el grupo de intercesión, no es que yo en el grupo de esto, y en el grupo de aquello, en el grupo de lo otro, yo hacía y hacía por aquí, y hacía por allá, y hacía lo otro, y terminamos convirtiéndonos simplemente en la parte de la historia, ¿no? Terminamos
terminamos escritos en las crónicas del pasado de la iglesia, si ya pues nuestra vida ha caminado, ¿no? Como que si estuviésemos muertos y como dicen los libros de las crónicas, ¿no? La vida de David Torres, todo lo que él hizo se halla en las crónicas de la iglesia bautista, Sol y Gracia, el Espinal. Y uno dice, espérate, es que David Torres ya se murió. No, es que ya no hace nada. Pero no debiese ser así, no debiese estar pasando eso con nuestra vida, mis hermanos. O sea, nuestra vida debe, si estoy vivo, pues debe mantenerse en un compromiso presente, porque es un compromiso constante. No se habla de qué hacía yo, sino de lo que yo estoy haciendo en el momento. No te dice, aunque esto es verdad de muchos, no fue para nada la verdad de Caleb. Y no solamente de Caleb, de Josué. Cuando uno habla de la historia de los que salieron de Egipto, recuerde esto, que de los que salieron de Egipto, solamente 2 entraron a la tierra prometida, a la tierra que Dios les había prometido desde la era de Abraham. Desde que Dios llamó a Abraham, Dios había prometido una tierra a los israelitas, a los descendientes de Abraham. Y de esos que terminaron yendo a Egipto y luego salieron de Egipto, solamente 2 entraron a la tierra de Canaán, que fue Josué y que fue Caleb. Del resto, ninguno de los que salió entraron a esa tierra, solamente los que fueron naciendo durante el camino. Y pues Moisés no entró, no por la misma razón por la cual el pueblo no entró, los que salieron de Egipto, sino por causa de, recuerde que Dios le dijo habla la peña, y que él no le habló, sino que lleno de ira contra el pueblo golpeó la peña. Entonces por eso, pero no fue por la misma razón del pueblo. Sin embargo, uno no mira a Moisés como, pobrecito, tanto que lidió con ese pueblo y no entró a la tierra prometida. No, recordemos que si bien Moisés no entró a la Canaán terrenal que se había prometido, Moisés entró a la Canaán celestial, una mejor Canaán, una mejor tierra, una gloriosa tierra. Así que no miremos a Moisés como el pobrecito que no entró a la tierra prometida. Aparte que yo digo, ¿para qué? Para seguir lidiando con ese pueblo rebelde de aquí para allá que ya le tocó a Josué. Moisés dijo, bueno, la miró de lejos y dijo, ok, yo no voy a entrar a esa tierra prometida, pero hay una mejor tierra a la cual entró. Pero lo menciono es para dejar en claro que Moisés no entró a la tierra por la misma causa que no entraron los israelitas que salieron, ¿no? Así que a esa tierra entraron solamente 2, Caleb. Y mostrándose de esa manera, obviamente como una persona ejemplar, ¿no? Quien huyó de la apatía, quien huyó de la ingratitud, quien huyó de la incredulidad, y lo que hizo fue perseverar en su fe. Hay una frase que yo leo cuando en Números, cuando Josué está cuando Josué está entregando la tierra y Caleb va a reclamar la tierra, él dice, dame estas tierras, aunque allá esté tales personajes, yo lo voy a sacar, porque Caleb en ese momento ya tenía 80 años, o sea, cuando salieron tenía 40, y dice, porque tal es mi fuerza, así como era mi fuerza en aquel entonces que salimos de la tierra de Egipto, todavía esa es mi fuerza. O sea, habían pasado 40 años, tenía 80, y él dice, así mismo mi fuerza está. Y uno dice, wow, qué impresionante que a sus 80 él diga, mi fuerza no ha bajado, sigue intacta. Ya quisiera uno mencionar esas mismas palabras a la edad de los 80 años, ¿no? Entonces dice, ha perseverado, o sea, perseveró en la fe. Él pasó sus años mozos, es decir, jóvenes, en un ambiente menos que deseable. Desde la edad de 40 estuvo atrapado, vagando por el desierto durante 4 décadas, pero porque el pueblo a su alrededor había fracasado en su fe. Por causa del pueblo, no por causa de sí mismo, sino por causa de la incredulidad de todo ese pueblo. Y pues como Dios había llamado a un pueblo en particular, pues por uno pagaban todos, como se dice. Entonces la incredulidad de uno que hizo arrastró a castigo a todos los demás. Sin embargo, aun cuando estaban, ojo con esto, para hacer la salvedad y la claridad, que aunque Dios estaba castigando a todo el pueblo, no significaba que Dios estuviese enojado con todo el pueblo,
porque aún dentro de esa nación rebelde, dentro de ella había un pueblo que era espiritual y que era el pueblo espiritual de Dios. O sea, Dios terrenalmente, eso ya creo que lo he hablado, terrenalmente estaba tratando con una nación, pero aun cuando castigaba a esa nación, dentro de esa nación internamente había un pueblo espiritual al cual Dios respaldaba, al cual Dios beneficiaba. Entonces Dios estaba castigando a toda la nación, pero no estaba enojado con toda la nación. Había pueblo, había un remanente dentro de esa nación al cual Dios amparaba o respaldaba espiritualmente. Entre esos estaba Caleb, entre esos estaba Josué. Así que sí, claro, caminó, vagó con ese desierto, pero siempre estuvo caminando en ese desierto con ese pueblo, pero con su fe puesta en el Señor. El pueblo había fracasado en su fe, pero no Caleb, no Josué, aunque en este caso, en este devocional, nos estamos enfocando en Caleb. Entonces, reitero esto, el pueblo fracasó en su fe, fracasó en su gratitud, fracasó en devoción, pero no Caleb. Caleb se mantuvo ahí en medio de la adversidad. Y esto me lleva a recordar precisamente las palabras que hace poco nos recordaba el hermano Carlos de Habacuc. Cuando sabía que al final lo que iba a pasar con el pueblo de Israel, que iba a ser castigado, que dijo Habacuc: aunque la higuera no florezca, aunque en el viña no haya fruto, aunque las ovejas sean quitadas de la manada, aunque los campos no de mantenimiento, con todo yo me alegraré en el Señor. Es como, ¿qué estaba diciendo Habacuc? Aunque el pueblo de Judá sea castigado por su pecado y yo tenga que sufrir su castigo, yo me voy a seguir alegrando en el Señor. Eso mismo hacía Caleb. Aunque el pueblo estaba vagando por el desierto a causa de su propio pecado, aunque el pueblo estaba vagando y sufriendo las consecuencias de su propia maldad, él está diciendo: con todo yo me voy a alegrar, yo me mantengo firme en el Señor. Hermanos, cuando uno mira este mundo, por ejemplo, si miramos a Colombia, y pues algunos la ven bien con su Mesías presidente, ¿qué hacemos nosotros? Orar por el presidente, ponerlo delante de la presencia del Señor para que nuestras almas descansen en nuestro Redentor. Y aunque uno dice, mira, Dios, por causa de la maldad de este pueblo, pues Dios entrega gobernantes perversos, entrega gobernantes malvados que ponen en dificultad la estadía económica, que ponen en déficit todo lo económico, pero aun cuando Dios esté castigando un pueblo o una nación, no significa que Dios esté enojado con todos. Dentro de esa nación hay pueblo de Dios. Cuando Dios envía un terremoto, esos terremotos o esas catástrofes como previos juicios de Dios, Dios los envía contra una nación, pero no significa que Dios esté enojado con toda esa nación, porque dentro de esa nación hay un remanente también. Cuando hay un terremoto, cuando hay una inundación, donde dice fallecieron hermanos en la fe, pero esos hermanos dicen: y si Dios es tan bueno, ¿por qué, mire, castigó a tal ciudad, a tal país, y con un terremoto, inundación? Pero ahí también habían hijos de él, ahí también habían cristianos. Dios, si fuera tan bueno, si Dios tuviera amor, no los hubiera castigado a ellos. Bueno, yo sé que es doloroso, yo sé que puede ser muy frívolo lo que voy a decir, pero permítame recordarle que aun en ese castigo para esa nación donde murieron hijos de Dios, permítame recordarle que el lugar donde esos hijos de Dios están es en la presencia del Señor. ¿Sí? Así que ellos, si usted le pregunta a ellos: venga, ¿ustedes cómo se sienten? ¿Cierto que ustedes no se sienten amados por Dios porque Dios les quitó, permitió que se fuera la vida, que murieran en esa catástrofe? Ellos van a decir: no, nosotros estamos tranquilitos, estamos aquí muy felices adorando a nuestro Señor. No ven el desamor de Dios por ningún lado. Así que es tener en cuenta eso, ¿no? Claro, el dolor es para los familiares que tal vez van a estar renegando, pero si el familiar es también cristiano, él va a estar diciendo: esto fue soberanía de Dios, y aunque ahí se me fue mi familiar, mi esposo, mi hijo, mi padre, mi familiar creyente, yo estoy gozoso es porque Él está en la presencia del Señor. Mi corazón triste, pero a la vez gozoso porque están en la presencia del Señor. Y así lo veían hombres como Habacuc, o en este caso del personaje que estamos hablando, que es nuestro querido Caleb. A pesar de que el pueblo había fracasado en la fe, en gratitud, en devoción, él se mantenía firme. Durante ese tiempo de frustración,
de peregrinaje, Caleb se mantuvo libre de toda esa amargura, libre de toda insatisfacción, se mantuvo libre de toda esa incredulidad e ingratitud que manifestaba el pueblo. Y recordemos cómo, gracias a Dios, dentro de esos 12 espías que fueron enviados pecaminosamente a reconocer la tierra prometida, menos mal ahí Caleb y Josué levantaron la mano para ir, porque si no, no solamente hubiesen habido 10 malas informaciones de la tierra prometida, sino 12. Y cuando digo pecaminosa, esos actos pecaminosos de haber enviado a los espías es porque recuerde esta acción. Dios había dicho desde Abraham, les entregaré una tierra que será para ustedes, una tierra que fluía leche y miel. ¿Y qué hizo el pueblo? Mandemos espías a ver si eso es verdad. Dudaron de la palabra del Señor. Eso es pecaminoso. Dudaron y iban a corroborar, es decir, hombres pecaminosos, rebeldes, impíos, iban a corroborar a ver si lo que Dios había dicho era verdad. Y se fueron a mirar la tierra prometida. Y cuando llegaron, empezaron, ¿qué hicieron? Hablar pestes. O sea, no solamente fueron dudando de la presencia de la palabra del Señor, sino que cuando llegaron, es como si hubiesen llegado diciendo, lo que Dios dijo era mentira. Todo eso que Dios dijo es falso. Eso no es tierra que fluye leche y miel. Eso es tierra que se traga a sus moradores. Y lo especial de todo eso es que ahí donde entra estos hombres como Josué y Caleb. Y quiero recordar, voy a recordar unas palabras aquí en números, en números 13, cuando el pueblo de Israel, cuando esos 12, esos 10 espías estaban hablando mal de la tierra prometida, note lo que dice números 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb, como se dice por ahí, la tenía clara respecto a quién era el que estaba respaldándolos. Y lo voy a leer luego de que el pueblo se estaba quejando contra Dios, contra Moisés, porque mejor estaban, aquí entre comillas, mejor estaban en Israel, en Egipto, que allá sí la tenían, pues eran los reyes supuestamente, ¿verdad? Eso es la ignorancia del pecado y la incredulidad. Y estaban pidiendo otro líder y estaban denigrando de lo que Dios les había dado. Note lo que dice, ya, dice el versículo, ¿dónde está? Les voy a leer Números capítulo 14, versículo 4 al 9. Dice, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, era como un acto de dolor, de ira por lo que estaba pasando, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara en nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, mira lo que dice, no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Pero note la respuesta del pueblo, versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Note lo que estaba pasando o lo que estaba ocurriendo en medio de ese pueblo. Pero en medio de un pueblo así estaba un Caleb, un Josué, claro, pero estamos aquí en este caso enfocándonos en Caleb. En medio de esto, un Caleb estaba en contra de la amargura, insatisfacción, incredulidad e ingratitud de ese pueblo. Y por eso aquí es donde uno dice, voz del pueblo no es voz de Dios. Porque note cómo la mayoría estaban en contra de lo que se estaba afirmando.
Pero él dijo, no señor, no es así. Bueno, y ahí más adelante, si usted sigue leyendo Números 14, 15, se va a dar cuenta cómo se encendió la ira de Dios y castigó a ese pueblo. Pero es que se puso en contra de su propia palabra. No solamente dudan de la palabra del Señor y como les dije, a ir a mirar a ver si era verdad, sino que cuando vienen diciendo sí, era falso. Falso eso es lo que Dios nos dijo. Era mentira todo lo que Dios dijo acerca de esa tierra. O sea, realmente atrevidos, hermano. Realmente eso es lo que llama ser atrevido, contumaz, rebelde. De hecho, las cosas eventualmente se pusieron mal, lo que ya leímos, que tan mal que el pueblo comenzó a buscar un líder que los volviera a los, entre comillas, colocó ahí, buenos tiempos del pasado. No obstante, nadie necesita de verdad un líder. Ellos podían regresar solitos. Pero ahí se levantó Josué y Caleb a hablar. Hermanos, esto nos lleva a mencionar o a estar de acuerdo con esas palabras del escritor. Necesitamos líderes para empujarnos hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, a llevar a cabo la obra del Señor. Todavía, mientras el Señor no venga, hay un futuro en el cual hay que estar trabajando. Hay un presente y un futuro para hacer la obra del Señor, para seguir siendo luz en medio de tinieblas. Hay una generación por venir a la cual hay que seguir educando, hay que seguir discipulando a la luz de la palabra. Mientras el Señor no venga, porque no es su tiempo, hermanos, nosotros debemos estar guiando y ayudando en la guía, en la instrucción a los niños de nuestra iglesia. Yo siempre he hecho esto a los hermanos y constantemente lo procuro decírselo porque se les olvida también constantemente. Hermanos, a los jóvenes, a los niños de la iglesia, nosotros como adultos estemos también aconsejándolos, animen, así como debemos animar a nuestros hermanos adultos, miremos a los niños y animémoslos también. Sentémonos con ellos o un ratico en ese tiempo de descanso en el culto de la adoración pública, cuando hay esos tiempos intermedios de descanso, procure saludar a los niños, pregúnteles, hey Pepito, ¿cómo estás en la vida cristiana? Yo te animo que sigas adelante. Ojo con las tentaciones en la escuela, ojo con las tentaciones en el colegio. Tú di no, siempre adelante, Carlito, Julianita, Pepito, Pepita. Yo te animo, cualquier cosa estaremos orando. Si tiene una necesidad, hermano, y usted como padre promueva eso. Yo constantemente le digo a los hermanos, que a veces no me hacen caso o casi no me atienden más bien este consejo. Yo les digo, acérquense a mi hija tiene 13 años, háblenle a mi hija, animen a mi hija, exhorten a mi hija, anímenla al Señor. Solo que mi hija es callada, ella es muy, ¿cómo se dice? Introvertida, ¿no? Ella habla si le hablan y todo eso. Entonces, pero yo le digo, háganlo porque necesitamos, mientras Cristo esté por venir, necesitamos preocuparnos por las generaciones venideras también. Hay propósitos que todavía el Señor está a cumplir y la iglesia es la que es llamada a eso. Y Caleb revela ese espíritu. El aparente compromiso de su vida temprana fue corroborado por su constancia durante la época media de su vida. Estuvo comprometido y fue consciente no solo a los 40, sino también a los 50, 60, a los 60, como le dije ahorita, cuando Josué estaba entregando la tierra, porque fue el líder que reemplazó a Moisés, que pudiese haber sido Caleb también, pero en la providencia fue Josué. Cuando estaba para entregar la tierra prometida, repartir las tierras, a Caleb se le entregó una tierra en particular porque fue la promesa, fue también parte de la promesa y recompensa por haber actuado como actuó. Y como le dije, el solo hecho de que entre todo ese pueblo que salió de Egipto, Caleb y Josué solamente entraron, eso dice mucho de estos hermanos. Y él dijo, dame esta tierra, pero es que es tan gigante, no me importa, yo puedo con ellos. Y puedo con ellos porque el Señor está conmigo, siempre ha estado conmigo, siempre ha estado con nosotros. Mi fuerza, tal vez mi fuerza ahora como lo era antes. ¿Pero por qué? Por su constancia. Repito esto, estuvo comprometido y fue consistente no solo a los 40, sino también a los 50, a los 60. Pero escuche esto, a lo largo de las décadas él había seguido
plenamente al Señor, que es precisamente eso lo que dice nuestro texto hace. Ciertamente la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor mi Dios. Es decir, hermano, Caleb no era así, porque es que así lo crió su papá, así lo crió su mamá, porque o así se crió él solito, porque es que él es de carácter así, de perrenque, de berraquera, perdón si a algunos de pronto esa palabra no les gusta, es decir, es que él se crió valiente. Hermano, Caleb no era así, porque es que era su carácter, su personalidad. Es que cuando uno lo quedan así, pues uno es así echado para adelante. Hermano, Caleb era así en los asuntos del Señor, porque esa era su vida devocional, porque Caleb dependía del Señor, porque Caleb tenía vida espiritual, una vida espiritual que mantuvo ahí. Y no es que Caleb fuera perfecto, era imperfecto. Claro que luchaba con pecados, claro que lidiaba también con sus errores, pero Caleb, mis amados hermanos, era un hombre devoto, y eso es lo que hace que nuestra vida sea o mantenga un compromiso constante. Es de preguntar, ¿qué ha pasado con tu celo espiritual? ¿Qué ha pasado con tu vida devocional? ¿Cómo, hoy terminamos el segundo mes de nuestra vida de haber empezado esos devocionales? Algunos han mantenido ahí, otros se van. Bueno, y ahí, hermano, hace poco un hermano me dijo, pastor, me retiro de los devocionales, pero no porque se haya cansado, sino porque dijo, esto me ayudó a fortalecer mi disciplina, y ahora pues continúes con mi propio devocional, y bueno, etcétera. Pero uno dice, mira, le ha servido a estos hermanos para fortalecer su vida devocional, bendito el Señor. Pero es de preguntarnos, a este 2024, ya no puedo pensar en los años que pasaron, si mi 2023 fue frívolo, tibio, si mi 2022 ni se diga. Bueno, estamos en el 2024. ¿Cómo está tu vida marchando espiritualmente? ¿Cómo está ese compromiso con el Señor? ¿Es constante o es por ratos? Que sea constante. Y si no, bueno, no vamos a, como se dice por ahí, a llorar sobre la leche derramada. Iniciemos desde hoy entonces esa constancia. Iniciemos desde hoy esa perseverancia en lo que tiene que ver con nuestra devoción al Señor. Para muchos el matrimonio, fundar un hogar, las preocupaciones del trabajo, los problemas de salud y otros, a menudo son acompañados por una pérdida de ardor y de efectividad espirituales. Hay muchos que tienen grandes recursos, energía, sabiduría para ofrecer, pero que en cambio deciden relajarse y dejar la obra del ministerio a la siguiente generación. Como decía, alguna vez escuchaba un predicador hace muchos años, que no dicen como Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí, sino dicen, heme aquí, Señor, envía a otro. O alguna vez escuchaba una frase, decía, que cuando dice el texto que la mies es mucha, los obreros son pocos, decía que a veces en realidad es la mies es mucha, los obreros son flojos. Y hay que mirar a ver eso. O sea, uno dice, bueno, sí, se escucha muy chistosa la frase, pero esa frase chistosa vuelve triste cuando es la realidad de lo que está pasando. Reitero eso que dije. A menudo, dice, hay muchos que tienen grandes recursos, energía, sabiduría, talento para hablar, para ofrecer, cosas para ofrecer, pero que en cambio deciden relajarse y dejar la obra del ministerio a la siguiente generación. Hermanos, esto nos llama a nosotros. Hay una frase, cuando hemos hablado puede ser que de pronto ya lo haya mencionado acá, pero cuando uno habla acerca de la edificación del cuerpo de Cristo, yo hago dos preguntas, o he hecho dos preguntas. Es esto: ¿cómo me estoy dejando edificar de mis hermanos? Porque no puedo cerrarme a que ellos no entren a mi vida para edificarme. ¿Sí? ¿Cómo me estoy dejando edificar de mis hermanos? Pero la pregunta más crucial es esta: ¿cómo estoy edificando yo al cuerpo de Cristo? Ahora, hace poco hablamos de un devocional donde decíamos, hay 3 propósitos en nuestra vida cristiana, y es 1, mi devoción al Señor, mi fe en Dios. 2, mi vida como edificación
a mis hermanos, y 3, mi vida como luz a las tinieblas. Hace poco hablábamos de un devocional precisamente esto, ¿no? Yo debo trabajar en esas 3 cosas. Cómo fortalezco mi devoción al Señor, mi fe en Dios, mi relación con Él. 3, cómo soy de edificación a mis hermanos con mi iglesia local. 2 y 3, cómo estoy siendo luz en medio de las tinieblas, cómo estoy anunciando las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tal como los israelitas en el desierto, algunos se conforman con desinterés, crítica, cinismo. Hay gente muy especialista para observar todo lo malo que hay en una iglesia, pero no hacen nada. Así los israelitas, tal como los israelitas, todo malo, todo era malo. Y lo antes era bueno, pero no hacían nada. O sea, ¿cómo es posible, hermanos, que uno dice, espérate, de 2 espías, que por lo menos hubiesen habido la mitad, ¿no? No, 6 decían malo y 6 decían bueno. Pero de 2 espías, y eso porque ahí Caleb y Josué se metieron pues a la isla de espías porque no iban a creer en el reporte de ellos, pero 10, y de repente cuando se levantan a hablar de lo que realmente es el pueblo, corroborando la palabra de Dios con respecto a lo que Dios mismo había hecho de esa nación, de esa tierra prometida, y antes querían apedrearlos. Hermano, es impresionante. De esa manera dejan ver la desintegración de su propia vida espiritual. Debemos preguntarnos, hermano, ¿estamos nosotros actuando como los israelitas en el desierto? Llenos de desinterés por la obra del Señor, criticando la obra del Señor con cinismo, ya, criticando y mirando lo malo que otros hacen, pero sin ellos hacer nada. Como dice el dicho, ¿no? Ni hacen, ni dejan de hacer, ni rajan, ni prestan el hacha. Pero, hermano, sáquenos el Señor de ahí si es que hemos caído ahí. Que te saque el Señor de ahí si tú has caído ahí. ¿Qué hay? Note esa pregunta. Empieza a pregunta reflexiva. ¿Qué hay, hermano, de tu compromiso, tus conversaciones y tu agudeza espiritual? ¿Son iguales a las de antes? Alguien la otra vez hablaba de los hermanitos Abba. Se lo decía al principio, ¿no? No, yo ayunaba, yo predicaba, yo enseñaba, yo discipulaba, yo evangelizaba, yo oraba. Pero Abba, es ahora. Ya, qué bueno que tuviese una excelente vida cristiana antes, pero necesitamos es ahora. Ahora todavía siguen habiendo hermanos para motivar, todavía hay una iglesia acá en la tierra para alentar, para animar, para empujar, para motivar, como dice Hebreos capítulo 10, verso 23 al 25, considerándonos unos a otros, motivándonos unos a otros al amor y a las buenas obras, pero es motivándonos unos a otros a que lo hagamos. Todavía sigue habiendo personas a evangelizar, a predicarles el evangelio. Todavía sigue habiendo personas ante las cuales tenemos que ser buen testimonio. Hay una gran necesidad en la iglesia actual, como lo hubo en la generación de los israelitas en el desierto, de hombres y mujeres de cuyas vidas estén marcadas por un compromiso constante. Eso necesitamos, hermano, hombres y mujeres de fe, cuyas vidas estén marcadas por un compromiso constante. Pensemos en nuestra vida. No, pero por lo menos voy a la iglesia. Sí, hermano. Sí, pero dice Colosenses capítulo 1, verso 9, cuando Pablo dice, oramos para que ustedes sigan creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios, pero en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Hermanos, así tenemos que estar. No es que soy ahora en el Señor. El compromiso. Y repito esto. Hay una gran necesidad en la iglesia actual de hombres y mujeres de fe, cuyas vidas estén marcadas por un compromiso constante en tiempos buenos, en tiempos malos. Cuando todo es fácil y cuando no. A medida que caminan con los años hacia la herencia que el Señor ha prometido a sus fieles seguidores. Nosotros vamos camino al cielo. Pero, como dice el dicho, va para el cielo y va llorando. Va para el cielo y va quejándose. Va para el cielo y va perezoso. Va para el cielo, ojo, hermano. Como dice Pablo a los romanos, en el capítulo 12, creo. ¿Sí? En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor.
pero en lo que se requiere diligencia, no perezosos, no incrédulos, no cínicos, no recostados. ¿Cómo se verá eso reflejado en ti hoy, hermano? ¿Cómo se ve eso reflejado en ti hoy? ¿Y cómo se verá reflejado en 10 años? Hermano, que Dios despierte nuestro espíritu si nos hemos dormido con la almohada de solamente ver cumplido nuestros caprichos, enfocado en nuestros caprichos. Que Él despierte nuestro espíritu si nos hemos arropado con la cobija de la desidia y la pereza espiritual. Recuerda lo que pasó, como Israel, mire esto, Israel lloraba, y con eso termino, Israel lloraba en Egipto, libéranos Señor, salieron de Egipto, en Egipto estábamos mejor. Años después, siglos después, cautiverio babilónico, lloraban porque no tenían un templo, no estaban en su tierra, Dios los lleva a su tierra, ¿sí? Ellos van a trabajar para restaurar Jerusalén, restaurar el templo de Dios y restaurar todo Jerusalén. Y dice que ellos se olvidaron del templo para adornar sus casas. ¿Sí? Y empezó a irles mal. Y se preguntaban, ¿por qué nos va mal? Ageo, ¿no? El libro de Ageo, ¿por qué nos va mal? ¿Por qué no pelechamos? Se diría el dicho. ¿Por qué no pelechamos? ¿Por qué no avanzamos? El Señor les envía el profeta Ageo y Zacarías para decirles qué es lo que estaba pasando. Se olvidaron de la casa del Señor por sus propias casas. Se olvidaron de la obra del Señor por sus caprichos. Y entonces, dice la Biblia que Él despertó el espíritu del pueblo, que incluso hasta los mismos reyes o gobernadores se habían también apaciguado. Dice que Dios despertó el espíritu de Josué, sumo sacerdote, de Zorobabel, gobernador de Judá, y de todo el resto del pueblo, para volver otra vez, empezar a dedicarse a lo que se habían perdido. Hermano, examinemos nuestra vida, pensemos en nuestra vida. Se escucha de un rey, por eso ahí también, de un rey que se murió su esposa, amaba muchísimo, muchísimo. Y ellos siempre soñaban con hacer un gran castillo, y se murió. Y cuando se murió, pues su tristeza fue grande, grande. Y dijo, voy a cumplir el sueño de mi esposa. Voy a hacer un castillo, pero voy a colocar su féretro aquí, ataúd aquí va a quedar, y alrededor de su féretro, de su ataúd, voy a hacer el castillo. Y empezó a edificar el castillo, edificar el castillo, edificar el castillo, edificar el castillo. Cuando ya lo estaba edificando, empezó a mirar el castillo y dijo, qué hermosura. Uy, no, quíteme ese ataúd que me estorba. Hermano, no perdamos nuestro enfoque. Necesitamos tener nuestra mirada puesta en aquel que nos ha llamado. No es de qué era yo, no es de qué hacía yo, no es de quedarme en eso, es qué estoy haciendo ahora por mi fe. Estoy dando fruto en toda buena obra, en cuanto a mi vida espiritual, en cuanto a mi vida eclesial, estoy siendo edificación para mi iglesia local, para mis hermanos, los estoy motivando al amor y a las buenas obras, y estoy siendo luz en medio de tinieblas. Hermanos, la vida cristiana es de compromiso y constancia. La vida cristiana es de abnegación constante. Como dijo el Señor, el que no toma su cruz cada día y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y tomar la cruz es símbolo o es la connotación, el significado de morir cada día. Hermano, cada día tenemos que morir. Así que el Señor nos ayude y despierte, mis amados hermanos, nuestra vida. Si tal vez nos acostamos o nos quedamos dormidos en la búsqueda meramente de nuestros caprichos, y ahí si caímos tal vez en la desidia espiritual, en la pereza, en el letargo espiritual, hermano, el Señor nos ayude realmente a salir de ese estado. Dios saque nuestra vida de ahí. Vamos a hablar al Señor, pero antes vamos a leer los comentarios que haya y oramos. Y si alguien quiere participar comentando algo, de pronto tiene alguna inquietud al respecto, pues también para que pueda compartirnos. Dice nuestro hermano Carlos, dice, el éxito de nuestro peregrinar en este mundo solo tiene una gloriosa respuesta: constancia y compromiso con nuestra iglesia local y en aquellas labores en las que el Señor nos ha capacitado y nos ha llamado a participar. Tenemos el mejor ejemplo. Pablo nos invita con la vista puesta en Cristo Jesús. Él tenía su misión clara de redimir la humanidad y la realizó a la perfección. Consumado es.
consumado es declaró cuando dio su último suspiro. No hay disculpa, somos un equipo y hay mucho por hacer. Vamos a orar a nuestro buen Señor, mis amados hermanos, entonces. Dios bondadoso, Dios misericordioso, consolador, pero paciente y tolerante para con nosotros, Señor. No solamente hemos de agradecer, bendito Dios, por tu misericordia y gracia cada día, sino también por tu paciencia, Señor. Cuánto nos aguanta, Dios. Realmente se necesita ser Dios para poder soportar personas como nosotros. Gracias porque realmente nos has dado muchos mensajes que nos confrontan, que nos consuelan, que nos mueven a cambiar nuestra actitud, a cambiar nuestra vida, Señor. Pero los estamos poniendo en práctica, los estamos llevando a cabo. Y esto no es solamente un compromiso con nuestra vida devocional. Cuando hay una vida devocional constante, marcada, iniciada por el compromiso, por la negación, esta vida devocional, esta vida de entrega, de adoración, de rendición a ti, se ve reflejada en lo que hacemos para nuestra iglesia local y lo que somos ante el mundo, luz en medio de las tinieblas. Dios, ayúdanos a reexaminar, a reevaluar nuestra vida, a que podamos, bendito Señor, al observarla íntegramente, con sinceridad, con integridad, ver qué es lo que tenemos que cambiar y cambiarlo, Señor. Si tenemos que reconocer que nos hemos dormido, que hemos entrado en pereza espiritual, en letargo, Señor, y lo reconozcamos, que salgamos de ahí, que pidamos que nos saques de ahí, Señor, que nos ayudes a negarnos, a volver a la abnegación, si la hemos dejado, a volvernos al compromiso, a la constancia, si lo hemos abandonado, Señor. Perdónanos si hemos olvidado el ser edificación de nuestros hermanos, y si hemos olvidado, Señor, el ser luz en medio de tinieblas, por centrarnos en nosotros mismos, por adornar nuestras casas, como dice el libro de Ageo, por dedicarnos a nuestros caprichos, a nuestras obligaciones, a nuestros enredos de esta vida, Señor. Perdónanos, Dios. Perdónanos si no hemos sido comprometidos y constantes. Y si lo hemos sido, gracias. Porque esto no depende de nosotros. Esto depende de tu gracia. Depende de la ayuda de tu Espíritu, Señor. Pero nos has dejado tu Espíritu para que lo podamos hacer. Compromiso y constancia no es algo imposible para nosotros. Se puede, porque tenemos a tu Espíritu que nos ayuda en eso, Señor. Muchas gracias te damos, bendito Dios, por tus palabras, y que pues esta confrontación, Señor, realmente sea para edificación de nuestra vida. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, si hay algún comentario, algún aporte, alguna inquietud, bien pueda hacerlo, bien pueda levantar su mano y pueda compartirnos lo que el Señor les haya concedido. Que escribieron por acá a nuestra hermana María Alejandra, así es, mucho por hacer, amén, gracias. Okay. Gracias, pastor y hermano, bendición. Hermano Héctor, Nicaragua, presente. Así es, hermano, así es. Buenos días. Hermano, buenos días. Qué bueno estar en esta, ya lo decía al inicio, hermano, en educación, una educación más. Muchas veces no podemos por esto, no podemos por el otro, el trabajo que influye mucho. Educación, sobre todo el sueño, ¿verdad? La pereza. Hermano, quiere decir, hermano, que cada vez pues aprendemos mucho. Ya hace un tiempo yo estuve en el grupo, pero no así cuando empezaron estos devocionales, ¿verdad? Pero sí se me hizo bastante complicado, pero ahí siempre siguiendo era el grupo de Leo, todas las informaciones y gracias a Dios hoy Dios nos ha propuesto en el corazón pues esforzarnos un poquito más y poder compartir de las enseñanzas que ustedes están haciendo, y de hecho que es muy rebosante el corazón de todos. Vale la pena esforzarse un poco y levantarse un poco más temprano, ¿no? Pero sobre el tema, es muy clara la Biblia, pero nosotros estamos así, y todos, creo que no hay uno que no, incluyendo a cada pastor de cada iglesia, hermano, con el perdón suyo,
porque si Dios le ha permitido tener este programa o hacer este programa para la gloria de Él o este devocional, hay muchas cosas que no hemos hecho. Y por una u otra razón, Dios nos prepara a cada uno. Dice que el que empieza, Él va preparando y somos negligentes muchas veces, pero no seamos negligentes totalitarios. En las iglesias están llenos de gente totalitariamente errática, sentadas completamente diciendo, yo soy cristiano y suficiente con esto. En el libro de Apocalipsis dice el llamado a las 7 iglesias, has dejado tu primer amor. Ay, Dios santo. Me estaba recordando de todo eso cuando usted estaba... Pensaba en la iglesia de Éfeso, cuando estaba leyendo este devocional. Sí, hermano, fíjate que estaba por ahí en mi mente también escuchando Dios santo, y también eso es porque hay un porqué y no es justificación, y Dios lo sabe, por eso trabaja mucho en esta área y en nosotros, y no nos deja solo, gracias a Dios que Él, dijo alguien, un predicador, si la salvación dependiera de nosotros, hace tiempo lo hubiéramos perdido antes de haberlo tenido. Al minuto de lo recibido. Sí, sí es cierto. Entonces lo lleva hasta Jeremías, si no me equivoco, cuando dice que el corazón es perverso y engañoso. Es el culpable primeramente de tenernos acomodados, sentados sin hacer nada, diciendo yo soy cristiano y eso es suficiente para Dios. Dios salve, hermano. Muchas gracias. Esto es más extenso por el comentario. Bueno, mis hermanos, gracias y paz a todos. Sin más comentarios, el Señor me los bendiga. Tengan un excelente día. Y ya saben, compromiso y constancia, pero de la mano del Señor, mis amados hermanos. Eso no se puede lograr si no es a través de la dependencia de Dios. Hermanos, un gran abrazo. El Señor me los continúe bendiciendo. Tengan un excelente día. Chao. Hermanos. Dios te continúe bendiciendo.